Vamos a ver en este vídeo las cajas de locos, hospicios, sitios donde supuestamente están construidos para que la gente reciba tratamiento de salud mental en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Lo que es curioso de estos edificios es que todos fueron construidos, interesantemente, según la historia oficial, entre los años 1850 y 1900. Qué conveniente esa parte de la era moderna humana después del reseteo, después de estos vídeos que habéis visto y que ahora lo vais a poder relacionar con todo lo que he hecho hasta ahora. Es curioso porque me pregunto yo qué tipo de situación económica tenía que haber tenido el país, como en este caso Estados Unidos, que ya hemos visto el otro vídeo cuando querían conquistar la parte oeste que pertenecía a los chinos y a otros pueblos. Pues imagino muchos millones de dólares y mucha mano de obra tenían que tener estos estadounidenses y otras partes del mundo para construir semejantes monstruos a nivel de construcciones, ¿no? Pero vamos a ver en concreto ejemplos con imágenes. Columbus, Ohio. Esta es la primera imagen, este es lo que veis aquí, que parece un castillo, palacio imponentemente impactante con estas cúpulas tipo antenas, igual que en Tartaria, Rusia, y en China, Tartaria, y en otros sitios de Tartaria, y antes que Tartaria, con la energía libre. Y esto, que supuestamente fue construido en 1838, fue completado, pero 30 años más tarde, qué curioso, 30 años, en 1868 hubo un fuego, y de repente el fuego destrozó todo. Y luego se reconstruyó en 1877 y luego el hospital de repente cerró puertas a finales de la década de los 80, en 1980 y poco, algo antes de la caída del comunismo, y luego fue demolido entre 1991 y 1996. ¿Por qué vas a demoler algo tan supremo, que costó tanto tiempo construirlo, tan enorme? Lo vas a demoler simplemente. Pues no sé, lo han abierto en 1875, 0,8 kilómetros cuadrados de superficie y propiedad que se extendía desde el río Napa hasta lo que es hoy en día Skyline Park en California. Y a finales de 1890 tuvo aproximadamente 1.300 pacientes, que era más del doble de lo que podían dar cabida en este sitio. Y ahí está de nuevo esa construcción magnífica, enorme, palacio castillo con esas peculiares torres con, ¿cómo lo digo yo? Pues antenas puntiagudas que hoy en día los hospicios no tienen esas torres, tienen placas penosas de plástico y cemento y todo lo que tenemos. Mi inteligencia de nuevo. El número 3, Danvers, Massachusetts, que no tiene nada que ver con Denver, es Danvers. Esto fue construido en 1874 y abrió puertas en 1878, aunque fue incluido en el registro nacional estadounidense de sitios históricos, y cuando eso pasa, esto está prohibido que desaparezca. Esto pasó en 1984, se incluyó en el 84 del siglo pasado en el registro nacional, pero curiosamente en 2007 lo han demolido, lo han destrozado. Y eso que estaba incluido en el registro nacional. Pero ¿por qué vas a destrozar una belleza de este tipo que fue construida específicamente hace 100 años para dar fin a... como casa de locos, ¿no? Porque se ve que tenían este gusto por darle este tipo de ornamentación a estas casas de locos. Número 4, Utica, Nueva York, que esto se abrió en 1843, un poquito antes del 50, y en 1852, curiosamente, apareció otro fuego de repente. Fijaos qué estructura más magnífica, parece el Capitolio de los Estados Unidos, parece algún edificio de Latinoamérica, parece algún edificio de Rusia, Tartaria. Es impactante a la vista, parece un templo de dioses o una fábrica genética, pero es que no sé por qué hubo un fuego y luego pues se arrestó a alguien que dijo, sí, yo soy el culpable del fuego porque me entendía mal con mi jefe, y para sacar mi ira pues se me ocurrió en prenderle fuego al sitio. Fascinante sitio este en Utica, New York. Seguramente tuvieron muchísima mano de obra en aquel tiempo y muchísimos millones de dólares y muchísima inteligencia para construir todo eso. Número 5, Morris Plains en New Jersey, construido en 1876. Originalmente construido para acomodar 300... Fijaos en esto va a impactar. Según la historia oficial, este de Morris Plains era para 350 personas máximo, pacientes. Pero curiosamente dicen que con el tiempo se construyeron más alas aquí y allá, hasta que llegaron a dar cabida a la cifra impactantemente impresionante de 7.700 pacientes. O sea, desde 350 pacientes hasta 7.700
700 pacientes. O sea, es como más de 20 veces más, algo por el estilo. Es curioso, igual, no sé si yo diría yo que esto ya estaba allí desde antes, desde otra cultura, del otro orden mundial, que estaba allí en América y en toda América, desde Canadá hasta la punta de Argentina y de Chile, pero no sé, a lo mejor soy yo que tengo una imaginación peregrina en este mundo globo sin curvatura. Igual soy yo y digo, bueno, lo han construido, tengo que reconocer que lo han construido ahí en el primitivo siglo XIX de esta forma y ya está, y era todo para dar cabida a los hospicios. Vamos a ver otro sitio que alguien dirá, bueno, Libertad, es que esto está en Estados Unidos, ¿por qué dices de la otra parte del mundo? Pues que me impactó muchísimo porque luego me voy al otro quinto pino del mundo, a la otra parte del globo esférico, como dicen mis queridos pacientes del mundo humano, y este está en New Zealand, en Nueva Zelanda, en Dunedin se llama el sitio, Seacliff Mental Asylum. Es curioso, ¿no? Porque me pregunto yo por qué en Nueva Zelanda hay un sitio que es idéntico a lo que es en América y en el Reino Unido y en Rusia, con esas antenas, esas torres, en Nueva Zelanda. Esto aparentemente abrió puertas en 1884. La población humana de aquel sitio de Nueva Zelanda era de aproximadamente 150.000 personas en aquel tiempo, que el sitio daba cabida para 500 pacientes. 500 pacientes de 150.000 personas de población era el 0,0034%. Lo que es curioso también es que en 10 años, o sea, desde 1870 hasta 1880 y algo, la población de Nueva Zelanda, de esa parte, se triplicó. Llegó desde los 50.000 hasta los 150.000 personas en 10 años. O sea que mucha producción de niños allí. No sé si fueron todos hechos localmente o se trajeron de otro sitio y no se acordaban de sus padres. Es que son cuestiones tan interesantes. Hombre, yo espero que no tenga yo que también ser visto como un paciente de estos sitios, ¿no? Es lo que es también curioso, que voy a dar dos preguntas, bueno, dos opciones, ¿no? Digo yo. ¿Qué haces tú? ¿No? Vamos que vivimos en el siglo XIX y tenemos muchísima gente que por una curiosa razón pues hace falta ser ingresada en las casas estas de hospicios. Hay dos opciones. Primero, nos gastamos, opción A, opción 1, nos gastamos millones de dólares en el siglo XIX para construir, y muchos años de construcción, porque esto es construcción seria con toneladas y toneladas de piedras, para construir estos edificios, pero digo yo, vale, los construimos y nos cuesta un huevo, o 2 huevos, o los 3 huevos si los tienes más, y muchísimos años de construcción, pero mientras tanto, esta gente, ¿dónde se queda? Opción B, pues los ponemos en edificios preexistentes que existían desde antes, de otra gente, de otra cultura, de otro antes, que se cambia la historia para que ese antes parezca que ya no tiene importancia, y ya está. Porque ya como los tienes ya construidos, te da igual que sean bonitos y que sean grandes y que sean palacios y que sean energía atmosférica libre, te da igual, porque ya los tienes y así pueden usar de cualquier forma y luego los demolemos. ¿Por qué? Para esconder la historia, ya está y punto. Ay, mi inteligencia, cómo se ve afectada aquí cuando tengo que aceptar lo que tengo que aceptar, ¿no? Porque si digo lo contrario, pues obviamente yo también me clasifican como un Mr. Crazy aquí. Pero en fin, yo espero que esto se vea también de una forma un poco así cómica dentro de este limitado mundo intelectual. Nos vemos en el siguiente vídeo con más cuestiones interesantes, si está permitido. No sé si ya me estoy acercando a ese contenido de frontera, como lo llaman. Hasta el próximo vídeo. St. George Hall en Liverpool, Reino Unido de Gran Bretaña. Este es el nombre de este edificio supremo que está allí en Liverpool, una de las ciudades más importantes de UK. Y supuestamente, según la historia oficial, que es irrefutable porque si dices algo suspendes los exámenes de historia y lo que vayas a estudiar, dice que este edificio se construyó por parte del Imperio Británico durante el siglo XVII y XVIII. Al final, 17, 18 por ahí. O 18, 19 quizás, quién sabe. Ahí hay cuestiones que uno dirá que sabemos que la historia fue inventada, pero es curioso porque tú miras este edificio y de este tipo de edificios con estas grandes columnas, estos grandes triángulos, este tipo de construcción está plagada a América, está plagada a Europa, está plagada a Australia y hay otro tipo de edificios similares en Asia. Entonces yo pregunto, este edificio
Cuando tú lo miras, estos son fotos del mundo moderno, contemporáneo de hoy en día en el Reino Unido, UK. Pero esta imagen, por ejemplo, que está online en Pinterest, supuestamente es una foto de principios de los 1800. Yo pregunto, teniendo en cuenta que este edificio se construyó allí en 1700 finales, 1800 principios, ¿os parece que esta foto muestra un edificio que fue de construcción reciente en aquella época? Yo cuando veo esta foto de 1800 y algo, en blanco y negro, me parece que este edificio ya llevaba allí muchísimos quintos pinos, cientos de años, muchísimo tiempo, y sobrevivió a muchísimas catástrofes que resetearon a la raza humana. Y es que es fascinante cuando ves este tipo de tecnología primitiva con carruajes y con caballos que se cagaban ahí en la calle porque era lo que pasaba siempre, era la realidad del día a día. Y luego ves este edificio imponente como que está fuera de lugar, como que pertenece a otra suprema civilización. ¿Fue tartarariano o fue otra cosa que existió en el Reino Unido de Gran Bretaña, en esa isla que siempre llueve? Y luego está... Dicen la historia oficial, si tú lees la historia oficial en inglés, dice que el pueblo de Liverpool en aquel tiempo, como sabéis, no sé si sabéis que el pueblo de Liverpool y en Inglaterra en general, el pueblo vivía en una pobreza alucinante en estos siglos XVII y XVIII, un pueblo que la familia real era la que mejor vivía y el pueblo era hijos de la gran y no puedo decir más, y vivían en pobreza absolutista. Y luego dice aquí que según la historia oficial es que el público pedía gritando de que se construyera un sitio para festivales de música y para que la gente pudiera ir a disfrutar su vida social. Y pregunto, teniendo en cuenta que el público era tan pobre y que no tenían nada y que eran prácticamente no tenían ningún sentido la vida, el pueblo seguramente lo que gritaba era que querían pan y agua y un sitio para dormir. No creo que gritaban algo así. Lo curioso también es de este tipo de edificio es que allí, y en 1854, casi 20 años después, ya está allí el edificio completado, sin ningún tipo, con un órgano aparte enorme en el interior, que hace que los órganos son este tipo de mecanismos que seguramente usaron la energía libre, gratuita e infinita del éter para poder calentar todo el edificio y para poder usar energía eléctrica, porque eso lo que se está usando en este tipo de edificios no era combustión por leña, nadie se creería algo así, tenía que ser un insulto al intelecto humano para calentar y para poder tener luz, era seguramente el órgano que fue construido de una forma que no conocemos porque no nos permiten conocerlo. Y es lo que permitió el funcionamiento de la energía gratuita infinita en este tipo de grandes construcciones. Y luego también está el hecho de esta imagen, por ejemplo. Esto quería poner aquí porque esto es un cortocircuito de este tipo impactantemente neuronal. Entonces yo tengo que creerme que en el UK, United Kingdom of Great Britain, Reino Unido de Gran Bretaña, en el siglo finales del 18, principios del 19, justo después, poco después de que Estados Unidos se formara independiente, y fue un gran golpe duro para el Reino Unido porque perdieron las 13 colonias de América, ellos deciden pasar de la primera foto, la foto superior, del mundo ultra genialmente avanzado y tecnológicamente supremo, con carruajes y con caballos que se estaban cagando en la calle y con paja, y construyen pues las enormes columnas y las enormes piedras y lo que veis en la imagen. Es un máximo respeto. Esto en un par de décadas, después de los problemas político-económicos con la independencia de los Estados Unidos en 1780, y bueno, fue la de Francia la más cercana en el 89, y antes de la de Francia fuera de Estados Unidos, pero fue muy cercana a la construcción de este tipo de edificio. Entonces, pues, no sé, yo simplemente pongo una pregunta: ¿realmente alguien se puede creer algo así? Lógicamente habrá muchísimos seres humanos que se creen algo así, se creen que la historia es tal y como lo han dicho, pero todo el mundo sabe que sigue Libertalia, que la historia es un invento y que simplemente es escrita por los intereses que ya sabéis quiénes son, igual que ocurre con la Tierra pelota flotante globo giratoria en el espacio rodeada de extraterrestres. Pero espero que me entendáis el mensaje a mi estilo único, y nos veremos en el siguiente video con más cosas de este tipo. A ver si ya sabéis que hemos visto este tipo de edificios. Les voy a mostrar unas fotos de alta calidad de la monorueda, monowheel, que fue muy popular en el mundo desde 1860, o sea, justo ahí al lado del reseteo de la especie humana, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, que dijeron después que es un medio de transporte no práctico para el ser humano común y corriente mortal de todo el día, y que no es seguro, y que por eso pues no se han hecho en masa. Hubo inventores tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en Italia. Por ejemplo es Goventosa,
de Udine, que creó el suyo, llegaba hasta máximo 150 kilómetros, y este otro es Kislagi, también italiano, en 1933, que cada uno, este por ejemplo, que es el más famoso, de hecho este fue la versión mini, así más pequeña, y este es la Dynasphere, que es exactamente lo que se ve en las películas de ciencia ficción como tipo Jurassic World o Jurassic Park del siglo XXI, que lo muestran como algo súper futurístico. Pues este hombre, que es Purves, señor Purves, que fue inventor en Inglaterra, si no me equivoco, este es el año 1932, y él quería que todo el mundo tuviese en el futuro una monorrueda que iba bien con petróleo, o gas, gasolina, o con motor eléctrico. Y incluso la revista popular, que esto seguramente muchísimo lo sabéis, Popular Science, que fue súper definitiva, especialmente a principios del siglo XX, cuando no había nada más que prensa escrita, que hablaban de esto como si fuera el gran futuro ultra definitivo supremo de la humanidad, en plan de que todo el mundo tenía esto, y que esto sería a nivel competitivo también en lugar de los coches, que el coche de 4 ruedas y la moto pues perderían su valor, y este sería lo definitivo. Esto es en Weston-super-Mare, en Somerset, en Inglaterra, en 1932, y estos son ruedas, monorruedas, llevadas a cabo el movimiento electrónicamente. La grande iba con petróleo y la pequeña iba con motor eléctrico. También en Somerset, en la playa, imaginaos que iban por la playa tan tranquilamente, monorrueda. Y dijeron que no, o sea, los inventores querían producirla en masa, pero el gobierno y los demás pues dijeron que no. También en Inglaterra esto, en Somerset, perdón, esto es en Surrey, en 1932, es la Dynasphere, tal y cual. Dynasphere, que tiene un nombre muy interesante, ¿no? Porque luego las películas de Jurassic Park, Jurassic World, con los dinosaurios esos falsos, pues se ve exactamente este mismo medio de transporte que se usaba en el parque de los dinosaurios. Este llegaba hasta aproximadamente unos 45 kilómetros por hora, 1932, que iban también, como he dicho, con petróleo o con motor eléctrico. Este es en Weybridge, en Inglaterra, en 1932. Iban tanto los hombres como las mujeres, o sea, lo conducían sin problemas, pero decían que había problemas, ¿no?, como de visibilidad. Yo me imagino que este tipo de tecnología era usado por la otra humanidad antes del reseteo, y esta nueva humanidad nuestra, la primitiva del siglo XIX-XX, intentaron replicarla pero sin éxito, o lo replicaron pero no como es debido. Por eso pues no sabían cómo llevarlo a cabo de forma más que sea adecuada, o simplemente pues no les dejaron. Incluso hubo diseños para meterlo en la guerra, querían meterlo en la Segunda Guerra Mundial, meterlo con una ametralladora y usarlo para matar a la gente. Había artículos en prensa especializada y en Popular Science, también decían de que esto pues iba a ser lo que se usaría en el Fórmula 1 y en las carreras de coches. Este es un diseño del siglo XIX, 1870. Esto era mecánico, movimiento de las manos que impulsaba el movimiento de la rueda a la inferior y a la superior, y así pues te movías igual que una bici, pero sin usar motor. Esto sería pues con el poder de un caballo, un poder animal. Estos fueron diseños que supuestamente nunca se llevaron a cabo en la práctica. Este es Kislagi Davide, un italiano, en 1923, que llegó a construir el suyo, que llegaba hasta 60 kilómetros por hora velocidad. Y este es Alfred de Harling, que imaginaos, mucho antes de los inventores de los años 20 y 30, en pleno guerra mundial primera, pues en 1917, que esto se le llamó el aero uniciclo, porque también funcionaba con hélice. Y este es profesor Christie en el 1923, que esto supuestamente es la monorrueda más grande que se ha inventado, pero supuestamente nunca fue llevada a cabo el uso, digamos, para práctico. Grande y la pequeña. Tenía como 4 metros de altura en la grande. Popular Science, pues de repente habían hecho artículos de que este tipo de dispositivo llegaría a sobrepasar los 400 millas, que son 640 kilómetros por hora, y que los coches pues dejarían de existir, y esto sería el gran futuro. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y todo se fue a la M, como siempre. En fin, como digo, seguramente este sea un diseño. Este es Alfred de Harling con su aero uniciclo. Tomaron, igual que los motores eléctricos, quisieron llevarlo a cabo y no les dejaron. Este es el único modelo, según la historia oficial, el Trefaswagen alemán,
que es un tanque armado. O sea, este fue, digamos, el prototipo que querían impulsarlo en la guerra. ¿Para qué uso? Pues para matar a la gente de las trincheras, para matar a los soldados, querían equiparlo con ametralladoras. E ir así, imaginaos si esto realmente hubiera pasado en la guerra, y las ruedas pues dispararían a todos los soldados que están en las trincheras, así se evitaría pues cualquier... pues todo, ¿no? Yo me imagino que los enemigos pues dispararían misiles para acabar con el aparato este. Este es un museo en Alemania, en el Sinsenheim, que está el de la monorueda de Edison Putten, que también pues tenía igual, incluso tenía pues los medios típicos de una bici común y corriente, ¿no? Una bicicleta, pero en formato monorueda. Segurísimo que fue una réplica de algo que existió antes del 1800, que de hecho hemos visto en algunas fotos que antes de 1800 y mucho antes, incluso en las tablillas sumerias y tal, los dioses, ¿no? Aquellos que eran los grandes creadores, pues tenían esto tan tranquilamente, iban por ahí a su bola. Pero bueno, nosotros los que digamos después, pues no tenemos derecho. De hecho, he leído por ahí en inglés de que ponía que no es práctico para el hombre ordinario. O sea, el hombre ordinario, vete por ahí, anda. Más o menos, así es como nos tratan. Esto y con el motor eléctrico también, pues lo mismo. Hasta el próximo vídeo.